Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy estamos profundizando en una de las historias más fascinantes y misteriosas de la Biblia. El momento en que Dios convirtió al poderoso rey Nabucodonosor en un animal. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un rey tan poderoso como Nabucodonosor terminaría arrastrándose en cuatro patas, comiendo hierba y viviendo como una bestia? ¿Qué podría hacer que Dios enviara un juicio tan dramático? ¿Y qué significa esto para nosotros hoy? Esta historia está llena de lecciones sobre el orgullo, el poder y la soberanía de Dios. Y confía en mí, no querrás perderte la increíble transformación que ocurre al final. Lo que le sucedió a Nabucodonosor todavía puede enseñarnos valiosas lecciones hoy. Y la verdad revelada en esta historia podría cambiar la manera en que ves el éxito, la humildad y el papel de Dios en tu vida. Antes de comenzar, asegúrate de dar clic en el botón de me gusta si estás emocionado por aprender algo nuevo y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos que revelan poderosas verdades de la Biblia. Asegúrate de quedarte hasta el final, donde discutiremos lo que significa la experiencia de humillación de Nabucodonosor para ti y cómo se aplica a nuestro caminar diario con Dios. Además, nos encantaría saber de ti. Haznos saber en los comentarios qué lección de esta historia destaca más para ti. Y no dudes en compartir este vídeo con tus amigos y familiares para que ellos también puedan ser alentados por la sabiduría de Dios. Vamos a sumergirnos y descubrir por qué Dios convirtió al rey Nabucodonosor en un animal. Antes de llegar a la transformación de Nabucodonosor en un animal, echemos un vistazo más de cerca a quién era este rey y por qué su historia es significativa. El rey Nabucodonosor II no era cualquier rey. Era uno de los gobernantes más poderosos e influyentes del mundo antiguo. Reinó aproximadamente desde el año 605 hasta el 562 a.C., y durante su reinado, Babilonia alcanzó el apogeo de su poder, convirtiéndose en uno de los imperios más renombrados de la historia. Babilonia, bajo el reinado de Nabucodonosor, era conocida por su vasta riqueza, su destreza militar y sus impresionantes logros arquitectónicos. Quizás el más famoso de ellos fue los jardines colgantes de Babilonia, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Aunque los historiadores debaten su existencia, la leyenda de los jardines simboliza la grandeza y el lujo de Babilonia durante el reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor expandió su imperio conquistando muchas naciones vecinas, incluida Judá, el reino del pueblo elegido de Dios. En el año 586 a.C., lideró la destrucción de Jerusalén, la ciudad sagrada de los judíos, derribando sus muros, quemando el templo y llevando a los israelitas al cautiverio. Este evento, conocido como el exilio babilónico, fue un momento crucial en la historia bíblica, ya que marcó el cumplimiento de las advertencias de Dios a los israelitas por su desobediencia. 2 Reyes 24, 10-16, 2 Reyes 25, 1-21. El legado de Nabucodonosor como conquistador y constructor lo convirtió en una figura central en la escena mundial de su tiempo. Pero lo que más destaca en la Biblia es su relación con el Dios de Israel. Sus interacciones con los exiliados judíos, particularmente Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, nos ofrecen una visión profunda de su carácter. A pesar de ser un rey pagano que adoraba a muchos dioses, Nabucodonosor tuvo varios encuentros con el verdadero Dios, el Dios de Israel. Estos encuentros moldearon el curso de su vida y finalmente lo llevaron a su experiencia de humillación. En el libro de Daniel, vemos por primera vez a Nabucodonosor enfrentándose al poder de Dios cuando tiene sueños perturbadores que ninguno de sus magos, encantadores o sabios pudo interpretar. Fue Daniel, un joven cautivo hebreo, quien interpretó estos sueños, revelando los misterios que le fueron dados por Dios. En Daniel 2, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor sobre una gran estatua hecha de diferentes materiales, que representaban diferentes reinos. Le dice audazmente al rey que su poder y éxito provienen del Dios del cielo. Daniel 2, 37-38. Tú, oh rey, eres el rey de reyes. El Dios del cielo te ha dado dominio, poder, fuerza y gloria. En tus manos ha puesto a toda la humanidad, las bestias del campo y las aves del cielo. Donde quiera que vivan, te ha hecho gobernante sobre todos ellos. Tú eres esa cabeza de oro. Este versículo es clave porque establece que la autoridad de Nabucodonosor fue concedida por Dios mismo. A pesar de ser un rey pagano,
El ascenso de Nabucodonosor al poder y su vasto dominio formaban parte del plan soberano de Dios. Sin embargo, con gran poder a menudo viene un gran orgullo. El corazón de Nabucodonosor, al igual que el de muchos gobernantes a lo largo de la historia, se llenó de orgullo. A medida que su imperio florecía y lograba éxitos monumentales, comenzó a atribuirse toda la gloria a sí mismo, en lugar de reconocer la mano de Dios en sus victorias y logros. Uno de los ejemplos más impactantes del orgullo de Nabucodonosor es su reacción a la negativa de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, de postrarse ante una imagen de oro que Nabucodonosor había erigido. Estaba tan enfurecido por su desafío que ordenó que fueran arrojados a un horno de fuego ardiente. Pero incluso entonces, cuando Dios los salvó milagrosamente de las llamas, Nabucodonosor no entendió completamente la profundidad de la autoridad de Dios. Aunque reconoció a Dios como el Dios que salva, Daniel 3, 28-29, su corazón permaneció sin arrepentirse y lleno de orgullo. El segundo encuentro de Nabucodonosor con el poder de Dios llegó en forma de un sueño misterioso y perturbador en el capítulo 4 de Daniel. En este capítulo, se nos presenta este sueño que sacudió a Nabucodonosor a pesar de su estatus como el gobernante más poderoso del mundo antiguo. Al comenzar el capítulo, Nabucodonosor relata su sueño con sus propias palabras, mostrando que, aunque era un rey, algo en esta visión lo dejó profundamente perturbado y desesperado por respuestas. Una vez más, como en situaciones anteriores, convocó a los sabios, astrólogos y magos de Babilonia para interpretar el sueño. Sin embargo, ninguno de ellos pudo ofrecer una explicación. Es importante notar aquí que, aunque estos hombres eran considerados expertos en la sabiduría y las artes místicas de Babilonia, eran impotentes ante un mensaje divino. Este es un contraste significativo que el libro de Daniel enfatiza repetidamente. La sabiduría y la revelación de Dios siempre superan la sabiduría humana. Finalmente, Daniel, conocido por su nombre babilónico, Belsasar, fue llamado. Daniel ya había demostrado su habilidad dada por Dios para interpretar sueños en capítulos anteriores, pero esta vez el mensaje sería más personal y severo. El rey Nabucodonosor confiaba en Daniel porque reconocía el espíritu de los santos dioses en él, Daniel 4:18, pero aún no entendía al verdadero Dios detrás de la sabiduría de Daniel. Ahora, profundicemos en el sueño. Nabucodonosor lo describe en Daniel 4, 10-12. Estas son las visiones que tuve mientras estaba acostado en mi cama. Miré, y ante mí había un árbol en el medio de la tierra. Su altura era enorme. El árbol creció grande y fuerte, y su cima tocaba el cielo. Era visible hasta los confines de la tierra. Sus hojas eran hermosas, su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Bajo él se refugiaban los animales salvajes, y las aves vivían en sus ramas. De él se alimentaban todas las criaturas. La imagen del árbol es poderosa y simbólica. El árbol era majestuoso, dominando todo a su alrededor, proporcionando refugio y sustento a todas las criaturas de la tierra. Este árbol representa el reino de Nabucodonosor. En ese tiempo, Babilonia era la superpotencia del mundo. Había conquistado naciones, controlaba vastos recursos y ofrecía refugio a los muchos pueblos bajo su dominio. Nabucodonosor mismo estaba en la cima de su poder y, como el árbol, era visto como la fuente de fuerza, prosperidad y seguridad para su gente. El árbol era visible hasta los confines de la tierra, una imagen adecuada para Nabucodonosor, quien se veía a sí mismo como el gobernante del mundo conocido. El imperio de Babilonia se extendía ampliamente, y su rey era el símbolo del poder, la riqueza y el dominio. Sin embargo, lo que siguió en el sueño reveló que esta grandeza no duraría para siempre. En Daniel 4, 13-14, el rey continúa. En las visiones que tuve mientras estaba acostado en mi cama, miré, y ante mí había un vigilante, un mensajero, que descendía del cielo. Proclamó en voz alta: corten el árbol y poden sus ramas, despojen su follaje y dispersen su fruto. Huyan los animales de debajo de él, y las aves de sus ramas. Aquí es donde el sueño da un giro dramático. El árbol, una vez poderoso y floreciente, es ordenado a ser cortado por un mensajero celestial. Esto simboliza la caída de Nabucodonosor,
quien estaba en la cima del logro humano. Las ramas son podadas, las hojas son despojadas y los animales huyen. El reino que Nabucodonosor había construido pronto enfrentaría una interrupción, y el propio rey sería removido de su posición de autoridad. Sin embargo, el sueño no terminó con una destrucción total. En Daniel 4:15, leemos: «Pero dejen el tocón y sus raíces, atados con hierro y bronce, en el suelo, en el pasto del campo». El hecho de que el tocón permanezca con las raíces intactas es significativo. Representa la esperanza de restauración. El tocón restante, con sus raíces intactas, simboliza que Dios, en su misericordia, no iba a destruir por completo a Nabucodonosor ni a su reino, pero lo humillaría severamente hasta que reconociera la soberanía de Dios. El hecho de que el tocón esté atado con hierro y bronce también indica que la caída de Nabucodonosor estaría restringida y bajo control. Este es un recordatorio de la gracia de Dios. Incluso en el juicio, siempre hay una oportunidad de redención cuando nos humillamos ante Él. En este punto, Daniel, profundamente preocupado por la interpretación, explica el sueño a Nabucodonosor. En Daniel 4, 24-25, Daniel dice: «Este es el significado, su majestad, y esta es la sentencia que el Altísimo ha emitido contra mi señor el rey. Será usted apartado de la gente y vivirá con los animales salvajes, comerá hierba como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. Pasarán 7 tiempos hasta que reconozca que el Altísimo tiene dominio sobre todos los reinos de la tierra y que se los entrega a quien él quiere». Las palabras de Daniel debieron de ser impactantes para el orgulloso rey. El árbol representaba a Nabucodonosor, y su caída significaba que perdería la razón y su dignidad real. El juicio de Dios iba a despojar a Nabucodonosor de su cordura y estatus, obligándolo a vivir como un animal. Comería hierba como un buey y estaría expuesto a los elementos, alejado de la civilización humana. Este castigo, tan extraño, era un reflejo del orgullo que Nabucodonosor había albergado. Dios iba a enseñarle una lección profunda: que Él, el Altísimo, es soberano sobre todos los reinos de la tierra. La frase 7 tiempos se refiere a un periodo de 7 años. Durante estos 7 largos años, Nabucodonosor sería humillado y reducido a una existencia animal hasta que reconociera la supremacía de Dios. Este no fue un castigo arbitrario, sino uno diseñado específicamente para humillar al hombre más poderoso de la tierra y mostrarle que, a pesar de todos sus logros, seguía estando sujeto a la autoridad del Creador. Daniel también hace una súplica a Nabucodonosor en el versículo 27. «Por lo tanto, Su Majestad, acepte mi consejo. Renuncie a sus pecados haciendo lo que es justo y a su maldad siendo bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad continúe». En este versículo, Daniel insta al rey a arrepentirse. Le ofrece a Nabucodonosor una salida. Si renunciaba a su orgullo y maldad, y reconocía la justicia de Dios, tal vez este destino podría ser evitado. La súplica de Daniel refleja el corazón de Dios, quien siempre da una oportunidad de arrepentimiento y restauración. Este fue un acto de gracia, una última oportunidad para que Nabucodonosor se humillara voluntariamente ante Dios. El cumplimiento del juicio. Desafortunadamente, como veremos en la siguiente parte de la historia, Nabucodonosor no atendió la advertencia de inmediato. Su orgullo continuó dominando su corazón, y el juicio que Dios había predicho pronto se cumpliría. A pesar de la clara y seria advertencia de Dios a través del sueño y su interpretación por Daniel, el corazón de Nabucodonosor permaneció endurecido por el orgullo. 1 año completo después del sueño, el rey tuvo cada oportunidad para humillarse y reconocer la soberanía de Dios. Sin embargo, continuó deleitándose en sus logros y disfrutando de la gloria de su propio poder. La Biblia nos dice que, exactamente 1 año después, como si el tiempo hubiera atenuado la urgencia de la advertencia, Nabucodonosor estaba caminando por el techo de su palacio real en Babilonia. Esta escena es simbólica. Muestra a Nabucodonosor contemplando su imperio desde lo alto, de la misma manera en que se veía a sí mismo, exaltado e intocable. El palacio real en sí era una estructura magnífica, adornada con lujo y rodeada por la belleza de los jardines colgantes y otras maravillas de la ciudad. Desde este punto de vista,
Nabucodonosor no pudo resistirse a hacer una declaración que revelaba la profundidad de su arrogancia. En Daniel 4:30, Nabucodonosor exclama: ¿No es esta la gran Babilonia que yo he construido como residencia real con mi gran poder y para la gloria de mi majestad? Estas palabras encapsulan el orgullo que había dominado el corazón de Nabucodonosor. Su declaración muestra que creía que la grandeza de Babilonia era únicamente el resultado de su propio poder y que buscaba glorificarse a sí mismo por encima de todo. Sin embargo, hay un problema evidente en el alarde de Nabucodonosor. Ignoró completamente el papel de Dios en su éxito. Como Daniel le había recordado anteriormente en Daniel 2, el poder de Nabucodonosor le había sido dado por Dios. La humillación de Nabucodonosor. En ese mismo instante, mientras las palabras todavía estaban en los labios de Nabucodonosor, una voz del cielo interrumpió su jactancia. Daniel 4, 31-32. Aún estaba hablando el rey cuando vino una voz del cielo que dijo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, que tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás con los animales salvajes, comerás hierba como el ganado. Pasarán 7 tiempos hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre los reinos de los hombres y que los entrega a quien él quiere. La voz celestial declaró el juicio de Dios. Nabucodonosor fue despojado instantáneamente de su autoridad real. El juicio no se detuvo con la pérdida de su trono. Nabucodonosor fue golpeado con una condición descrita como una forma de locura. El gran rey que una vez gobernó vastas tierras ahora se arrastraba por el suelo, comiendo hierba como un buey, incapaz de razonar como un ser humano. Su cabello creció como las plumas de un águila, y sus uñas como las garras de un pájaro. Daniel 4:33. Restauración y lección final. Después de 7 años, su cordura fue restaurada cuando levantó sus ojos al cielo y reconoció la soberanía de Dios. Daniel 4, 34-35. Al final de ese tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, y mi cordura me fue devuelta. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es un dominio eterno. Su reino perdura de generación en generación. El orgulloso rey finalmente comprendió que todo lo que tenía provenía de Dios. Esta historia nos enseña que el orgullo es peligroso y que el verdadero poder reside en la humildad ante Dios.